Sí, genial. Bueno, entonces estoy abierto a cualquier pregunta que haya surgido durante la semana, al principio y después, si no, vemos algún que otro temita. Yo te quería preguntar, porque estaba viendo, bueno, mucha bibliografía hablaba de Docker y de Docker Compose cuando tenés más de un contenedor, creo. Claro. Lo que te iba a preguntar era si era necesario, digamos, terminar de entender Docker Compose o no era necesario para hacer este tipo de actividad. Bien, sí, no, para esta actividad no es particularmente necesario Docker Compose. Bien. Cuando nosotros hablamos de un Dockerfile, generalmente estamos hablando de la instancia de crear una imagen de la que se instancian múltiples containers. La otra vez había utilizado esta analogía del libro de verdad y la fotocopia que uno arruina cuando va estudiando. Sí. Creamos ese libro de verdad, la imagen, y sacamos fotocopias. Docker Compose lo que es una herramienta junto con Dockerfile, junto con Docker, pero se instalan por separado, por lo menos es en el caso de Linux, Docker Compose, en el que en vez de leer del archivo Dockerfile, lo que lee es de este archivo que se llama Docker Compose. Lo que me permite a mí este archivo es definir múltiples servicios, no solo uno, que en nuestro caso nos compete solo Airflow. Yo puedo definir un Airflow, puedo definir un Postgres, puedo definir qué más necesitaría por acá. No sé, quiero un Redis. Claro. Puedo definir muchos servicios acá de la manera similar a cómo lo hago cuando escribo Docker Run para levantar un container. Pongo el nombre de la imagen, pongo los puertos que quiero mapear de un lado y del otro, pongo volúmenes. Y así yo puedo levantar 3 servicios, en este caso, que a su vez están conectados entre ellos. Se pueden ver en su propia red privada y se pueden hablar entre ellos. Para eso me sirve. En este caso es quizás demasiado. Seguramente si surgió de algo es porque Airflow, cuando uno lo corre por primera vez, puede usar esta versión vainilla que está autocontenida en una compu y es suficiente para trabajo de poca carga. Pero si uno quisiera sacar la verdadera capacidad de Airflow, tiene que tener una base de datos, tiene que tener workers, tiene que tener, no sé qué más, un controlador de esos workers. Y entonces por eso ahí usaríamos un Docker Compose, para ensamblar cada uno de esos pedacitos que requiere el servicio Airflow como un todo. Así que Claro. no, la respuesta es no. No. Bien. Hablaba 20 minutos así. Claro, ahí estoy viendo que, por ejemplo, pones ahí en Airflow el mapeo de esos puertos, que eso es lo que, digamos, o sea, sin este archivo Docker Compose se hace en el run, digamos. ¿No? O sea, en el Dockerfile en realidad. No, en el Dockerfile tampoco mapeamos puertos. Solo los Ah, mapeamos cuando estamos creando una instancia de container. Y entonces es ese momento donde nosotros escribimos docker run p8080 8080 Apache Airflow. Ahí es cuando conectamos nuestro puerto de nuestra compu con el del container. Entonces, cuando yo me meto al puerto de la compu, automáticamente, como un túnel, entro al puerto del container. claro, está bien, pero digamos, si usáramos Docker Compose, eso sería ahí, con ese archivo el YML. Claro, sí, acá también puedes definirlo de la misma manera, porque si te fijas estamos definiendo lo mismo que definimos en el comando de terminal. Yo escribí acá la Claro, imagen, yo acá escribí la imagen, yo escribí el puerto, yo acá escribí el puerto, y el volumen, y que acá no lo escribí, pero bien podría haber puesto este lugar con la raíz de ahí adentro. Vamos a hacer un poco mejor, home con mi carpeta DAX, listo. Me faltó ahí una boludez, pero ahí está. ¿Se entiende? Es lo mismo, solo que perfecto. esto me da la practicidad de que puedo definir en vez de tener que escribir este comando, ejecutarlo, escribir para otro servicio, ejecutarlo, y otro, ejecutarlo, y ocuparme del networking para esto, que estos 3 containers se hablen, yo puedo hacer esto sencillamente llenando todo desde un archivo.
Y cuando esté preparado, simplemente vengo acá y toco Docker Compose. Perfecto. Y ya está. Lee este archivo, levanta los 3 servicios. Y cuando me cansé, no quiero desarrollar más, Docker Compose, si mal lo recuerdo, está listo. Se cierra. Bueno, buenísimo, me queda Bien, así que claro. si querés aprenderlo para la vida, está muy bueno, pero para el desafío nada, es no saberlo, saberlo o no saberlo no impacta en nada. Bien. Bárbaro. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí, tengo una duda más referida a los datos. Dale, decime los datos. Quizás Eh, habría que llevar IMDb, pero no, dale, dámela. por ejemplo, considerando que la consigna pide que hay que agrupar los datos, por ejemplo, por el año de estreno. Hmm. Si hay películas que tienen un valor nulo para ese año, yo puedo ignorar esas filas, ¿no? Las puedo borrar. Claro, esas filas no las podrías poner en ningún lado, así que Ok. simplemente se borran. Sí, hay Sí, varias películas, sí. por ejemplo, que tienen un valor nulo para la duración o para la cantidad de votos y así para algunos campos importantes. Sí, bien, perfecto. No, consideraba que esos no entran dentro de la agrupación, se ignoran. No habría manera de imputar tampoco Genial. esos valores. Si no lo Claro, sabe IMDb, no creo que lo sepa nadie. claro. Lo que estaba viendo es acá el dataset. Déjame ver la dirección del dataset. Eh, ok, igual. No, sí, sí. No, no solo eso, sino cómo lidiar con esos nulos cuando uno levanta la data. Fíjense que no todos los nulos en la data aparecen representados como ese espacio en el CSV, sino que también aparece con una representación rara, que creo que es así, si no me equivoco. Sí, Simplemente así. Nada, para chequearlo y tenerlo en cuenta a la hora de levantar el CSV, previo a realizar todas las agrupaciones. genial, gracias. Y Listo. por último, también para la entrega, solamente el DAG, ¿no? No hace falta compartir el Dockerfile, por ejemplo. Bien, eso es algo que la otra vez estuvimos hablando. La realidad es que dentro de, si vemos, déjenme ver, déjenme compartirles el repositorio, estoy buscando. Ahí está. Denme un segundo que lo paso a la otra pantalla, cuando se abra. Ahí está. Listo. El Dockerfile es una parte importante porque es lo que te permite que cuando yo lo evalúe esté seguro que va a funcionar en mi compu. Vos vas a estar seguro. Si utilizando el ambiente que vos definiste en Docker te funcionó, entonces quédate tranquilo que a mí va a funcionar. Si pasan solo el DAG, es posible que no funcione porque falte definir una dependencia, quizás instalar una librería que yo no tendría manera de saber que tengo que tener, pero ustedes como ya la tenían instalada en su compu no se dan cuenta y pasan implícitamente la necesidad de una dependencia no clarificada. Entonces, si bien acá no dice un punto de voy a evaluar el Dockerfile que funcione, es muy importante, yo creo que es bastante importante que lo envíen. Me permite a mí evaluarlo. Y Además después de nos que decimos que... de las cositas de yo voy a saber que va a funcionar con la versión de Airflow que tiene que funcionar, también voy a saber dónde están los resultados y no es que voy a tener que ponerme a buscar dónde guardan los resultados este proceso. Fíjense que quizás si ustedes intentan guardar los resultados en este path absoluto en su compu y no va a funcionar porque nadie tiene el usuario Airflow dentro de su compu. Si yo agarro, vengo acá y escribo en touch, home, Airflow, test, me va a decir, che, no existe ese directorio. Y lógicamente, pero sí existe a nivel del container. Así que sí, es importante, yo creo que sí. Además que es la segunda parte más divertida. Si hay algo que podemos sacar de acá es dar el paso, el salto para aprender Docker, que es una herramienta muy utilizada. Hoy en día los servicios se piensan containerizados, siempre esa palabra difícil. Eh,
Y además, aprender Airflow, que también es muy importante. Te permite orquestar para esto. Pero sí, envíen el Dockerfile. ¿Alguna otra pregunta? Y así nos decimos que en mi local funciona. Claro, sí, el lavarse las manos ahí. Mío funciona, fíjate vos. Apagá y volví a prender la compu a ver si funciona. También, digamos, tenemos la libertad de, si yo quiero definir un directorio staging intermedio para almacenar resultados temporales, eso lo podemos Eh, hacer, ¿no? sí. Todo lo que pase entre que descargan la data y la data como resultados aparece en la carpeta que tiene que aparecer, va en ustedes. Ustedes pueden definir un DAG de Airflow que tenga 100.000 tareas, 20 tareas o una sola tarea. Lo importante es que en caso de ser necesario, si se va a desempatar, se va a ver la eficiencia del proceso. Entonces, procesos más segmentados es más posible que tarden más en el tiempo en ejecutarse que un proceso monolítico solo. Ahí lo que va es si los procesos monolíticos, cuando uno está intentando poner cosas en producción, no los prefiere, son más difíciles de mantener, son más propensos a tener errores. Cuando hay que buscar un error, ¿dónde empezás? Porque tenés de 0 a 1000 líneas de código, quizás, si es un terrible monolito. Por eso una división lógica es más apreciable a nivel de producción, en este caso. O Y sea, al final lo importante, dividir... Ah, perdón, sí. no, era, al final lo importante es que en el directorio Home Airflow guardemos el archivo de resultados. Sí, O porque sea, acá está definido y me hacen la vida fácil porque yo voy a ejecutar lo suyo, voy a ir a buscar ahí el resultado y ahí lo vamos a comparar con el patrón. claro. Bien, perfecto. Perdón por el sonido del mate. Ahí ¿Alguna otra siguió pregunta? Joana. Creo que se unió más gente a la call. Si tienen Bueno, algunas bárbaro. preguntas, es el momento como para que resolvamos. Hay muchos nuevos, Agustín, así que puede ser que no estén en esta videollamada. Estaría bueno poderles explicar un poquito más del objetivo y lo mínimo entregable, si faltó. Bien, perfecto. Por las dudas, yo generalmente tengo el monitor con ustedes acá, así que puedo que haga, no es que los esté ignorando, viendo la tele, la repetición de un partido, no, esto es para verlos a ustedes. Bueno, si quieren repasemos el entregable, cualquier cosa me paran, me hacen una pregunta, pueden hablar encima de mí para que los escuche, porque no creo ver la manito si la levantan. Si no, me avisan. Bien, ¿qué es lo que yo me quisiera llevar de acá? Cuando yo recibo un resultado zipeado con el nombre y apellido a nivel del punto zip, ¿qué es lo que yo voy a ver al principio? Y al principio voy a entrar, pónganse que esto es lo que me envían, excepto este makefile. Este makefile es para mí. Esto es lo que me envían. ¿Qué es lo que me envían? Bueno, voy a ver un Dockerfile donde ustedes van a poder haber levantado este Apache Airflow. Recuerden que para poder levantar un Apache Airflow desde esta imagen que nosotros especificamos con esta versión, porque es la versión que nosotros tenemos en producción y es la que estamos más asociados a utilizar, sí o sí tienen que haber levantado la base de datos, el Airflow InitDB, haber prendido el scheduler del Airflow Scheduler. Recuerden que este paso es bloqueante, es decir, que si yo toco ese paso, ahí se queda. Debería hacer que corra en el fondo para poder continuar con el siguiente paso. Vamos a poner el bloqueante. Y por último, levanto el web server de Airflow, web server P8080. Es decir, que levanto el frontend de Airflow y quiero que escuchen el puerto 8080, así cuando yo entro por localhost, y habíamos dicho que cuando levantábamos la imagen con el Docker Run, 8080 de mi compu terminaba en el 8080 del container, yo voy a llegar al frontend de Airflow.
Una vez que tengo eso, una vez que este Dockerfile dice eso, yo simplemente voy a agarrar en mi compu y decir, bueno, primero Docker build, y levanto la imagen de ustedes, no sé, imagen Airflow de un tal, o de una tal. Listo, ahí levanto la imagen, la construyo, y después la voy a correr. Docker run, it, p, bueno, p8080, etcétera, etcétera, y ejecuto el DAG de ustedes manualmente. Y de ahí me voy a llevar el archivo que va a terminar en el path home airflow resultados.csv. Además del Dockerfile que puede hacer eso, tienen que agregar el DAG. Van a tener seguramente una carpeta que se llama DAGs, porque lo que uno quisiera hacer es, en el comando docker run, mapear una carpeta. La carpeta DAGs, ahí va. La carpeta DAGs de adentro esta, con la carpeta que lee los DAGs Airflow de adentro del container. Sí, ¿me iban a decir algo? ¿Alguien había dicho algo? Bueno, aprovecho para tomarme un mate. Bien, entonces Nos vamos sumando más. Eso nada más. La otra vez éramos 2, ahora somos un montón. Me va a dar pánico escénico si somos tantos. No, es que se acostumbraron a que les pasamos el video de YouTube de la grabación, así que está bueno que estén acá. Son de los míos, lo ven a la noche. Y en 2x, así dura la mitad. Bueno, mapeamos la carpeta de DAGs. Y dentro de la carpeta de DAGs va a tener el siguiente orden. Veámoslo desde el File Manager. Denme un segundo. No vaya a ser que vean algo. ¿Dónde lo dejé esto? Acá, perfecto. Ahí está. Yo tengo la carpeta de DAGs y mi Dockerfile. Dentro de la carpeta de DAGs hay otra carpeta. Generalmente cuando uno trabaja con Airflow, las carpetas que están dentro de los DAG, dentro de la carpeta DAG, son las carpetas de cada proyecto. Y cada proyecto contiene un DAG. Es una manera de darle orden, pero bien podría estar acá, a este nivel. Pero si tuviesen muchos DAGs, si estuviesen desarrollando para muchos procesos de TL, sería un caos esta carpeta. Pero acá adentro tienen un archivo .py que tiene la definición del DAG. Y si ven acá adentro, este es el DAG más sencillo que a uno se le puede ocurrir. Que tiene la definición del DAG, porque todo archivo de DAG tiene 3 partes. 4 si contamos la zona de importación, pero por lo menos tiene una definición del DAG, definición de tareas, en este caso es tareas, que en este caso es una, pero bien podría ser 2, o 3, o 10. Le estoy cambiando el nombre para que no colisione con los nombres de la variable de la tarea de arriba. Y por último, la parte de definición del flujo, donde se define cómo estas tareas se van a dar en el tiempo y qué dependencias tiene una tarea para poder ejecutarse. Es decir, para que T2 se pueda ejecutar, por lo menos tiene que haber terminado T1. Entonces, T1 da lugar a T2. Y así también se pueden ir creando flujos más complejos, pero esta es la idea. Tengo 3 partes: definición del DAG, definición de tareas, definición de flujo. Ustedes además acá pueden escribir código Python, bueno, obviamente es un script.py, pero código Python que haga a su proceso, a lo que ustedes están haciendo. Por ejemplo, podrían definir una función, la función se llama downloadData, no se le pasa nada, no tiene ningún argumento, o quizás de argumento tiene las URLs donde está la data que quieren bajar, y sobre esas URLs quizás van iterando una por una, y a cada una le dicen download, acá hagan de cuenta que hay más funciones por fuera de esta, download URL, y le ponen dónde quieren la data, por ejemplo en temporal, total no la voy a usar después de esto. Y la data se va a llamar data1. Habría que modificar esta variable a medida que va iterando por las URLs. Y entonces pueden definir estas
dependencias que las tareas van a tener. Para ejecutar una función de Python en Airflow, ahora acá yo tengo dos tareas que son las dummy, es decir, no hacen nada, solo figuran. Pero si quisiera ejecutar Airflow, si quisiera ejecutar una función de Python, podría poner Airflow Operators, Python Operator, import Python Operator. Súper redundante, pero es el espacio de nombres que se van dando en Airflow y después se vuelve un poco más intuitivo. Y yo con esta tareita puedo poner acá, y uno de los parámetros necesarios que utiliza esta tareita es que yo le pase, si es un operador de Python, va a ejecutar una función de Python. ¿Y cómo se llama esa función de Python? Acá es, si no me equivoco, y vamos a hacer el ejercicio que uno se tiene que acostumbrar, que es ir y leer la documentación. Vamos acá. Este es mi navegador personal, ahora todo el mundo se enteró que soy un reeditor, y lo que quiero ver es esto, Airflow 1.10.10. Yo siempre tengo como bookmark la documentación del Airflow y la versión que más utilizo. Si quisiera la versión 2, puedo venir acá. Y lo que tengo que preguntar es, bueno, Python Operator, ¿qué parámetros se le pasan? ¿Cómo le paso la función al parámetro, al Python Operator? Y acá voy a ver, obviamente, los parámetros que utiliza, y uno se llama Python Callable, que lo que está pidiendo es una función, y entonces yo pongo Python Callable, y le tengo que pasar download data. En los paréntesis le paso la idea de la función. Dentro del operador se va a llamar la función. Y una cosa más, fíjense que esta función acepta argumentos. En este caso es una lista. Entonces lo que yo puedo pasar es, además, argumentos al momento en que esta función se llame. Vamos a dejarlo así. Y si yo veo acá, veo que yo puedo pasarle opciones, argumentos, y le puedo pasar una lista de argumentos, en este caso posicionales, pero no, vamos a pasárselos como un diccionario. Se los puedo pasar como una lista o como un diccionario. Vuelvo acá, y acá debería poner, como le paso un diccionario, el diccionario se tiene que llamar, la key tiene que ser igual al parámetro que le estoy pasando la data, y acá voy a poner absolutamente todas mis URLs. Ahí está, URL, bueno, ustedes saben cómo es. Por ejemplo, example.org. URLs, ahí está. Y con esto se va a llamar esta función, y esta función va a iterar por cada uno de estos elementos que le pasé, y va a ir descargándolos si esto fuese una función. Vamos a ponerle un dummy porque si no, para que no se me rompa. Vamos a volver esto, operator, y ahora voy a intentar prender esto y ver que funcione por lo menos. ¿Hasta acá se entendió? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que hayan llegado hasta acá? Bueno, antes de prender el Airflow también voy a comentar que esta es una manera, poner todo en el mismo archivo. Pero imagínense que esto crece, que genera más funciones, que necesito más dependencias o lo que sea. Se va a volver un poco verboso este archivo, va a tener toda esta primera parte llena de funciones, transformaciones, especialmente cuando trabajamos a nivel de bases de datos, que tenemos que concatenar cada una de las transformaciones hasta llegar al resultado final. Si lo pongo todo acá, yo digo, se ve feo, o sea, no tiene nada que ver con belleza, aunque encuentro cierta poesía en el código, pero se ve muy voluminoso y no me deja ver lo que este archivo expresamente hace, que debería ser declarar un DAG. Esto ya no es una parte evaluatoria, sino que es para pulir el código, la arquitectura del código de uno. Entonces yo lo que puedo hacer es generar una carpeta, y dentro de esta carpeta voy a tener archivos de Python, y uno de archivos de Python se puede llamar funciones, que recolecta absolutamente todas las funciones. Por ejemplo, mi función que llamé acá.
Y ahora yo despejo este archivo hace una sola cosa y la hace bien, que es definir el DAG y sus tareas y el flujo, y este otro archivo ahora hace solo una cosa y la hace bien, que en este caso es contener todas las funciones, todas las definiciones de funciones. Y si yo quiero llamar esa función, ¿cómo lo hago? Bueno, si no me equivoco, en Airflow lo que ustedes pueden hacer cuando se ejecuta el DAG, el espacio este es un espacio importable, entonces simplemente pueden hacer from el nombre del DAG, que es mi ETL, porque mi carpeta acá se llama mi ETL, de hecho lo vimos acá. Piensen que están parados acá y entonces importan esta carpeta, importan esta otra carpeta, functions, as f. Importan este script como se llama cf. Y entonces ahora que mi función vive acá, yo puedo llamarla de esta manera. Y ahora debería poder correr sin que mi función esté declarada en el DAG file y funcione todo bien, exactamente como si esta función estuviese acá. Pero gracias a que separé las cosas, a que separé las preocupaciones, ahora el código es más entendible y más mantenible. Vamos a intentar verlo como anda en Airflow. Y para eso necesito primero levantar un Airflow, Docker Run. Ahora voy a hacer un poco de trampa, ya lo tengo definido acá, el Docker Run, así no lo tengo que escribir. Tengo el Docker Run, cuando se prende empieza a levantar todos los logs a nivel de mi terminal, así puedo ver qué es lo que está pasando. No se guarda una vez que lo cierro, mapea el puerto 8080, la carpeta de DAX se mapea a la carpeta de DAX dentro del container. Yo le pongo estas opciones para que Airflow levante más rápido los DAX cuando estoy desarrollando. Voy a entrar directamente a Bash y no al comando Airflow como es default de esta imagen, y voy a usar esta imagen con su versión. Vamos a intentar hacer eso. Y como lo definí acá, y este es un makefile, yo puedo poner make Airflow. Pum, y ahí está el mismo comando. Y acá estoy dentro de Airflow con el usuario Airflow. Ahora, ¿qué tenía que hacer? Tres cosas. Airflow initdb. Arranca la base de datos por primera vez. Denle un segundo, piqui, 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 ahí está. Y ahí se me quejó de un DAG que habré puesto. DAG file, línea 26. La típica. Listo, ahí está. La segunda cosa que tenía que hacer, levantar un scheduler. Pero es bloqueante el scheduler. Si lo levanto, entonces no voy a poder hacer nada más. Por lo que pongo este símbolo, este ampersand, para que corra en el fondo y no me moleste acá adelante. Ahora está corriendo en el fondo. Ahí está corriendo. Y está a la espera de que ocurran cosas. Y por último, Airflow Web Server. -P8080. Y ahora levanté un web server. Y ahí se me quejó de algo el DAG, pero ahora lo vemos. Y si vamos a localhost 8080 de mi compu, debería ir directamente al 8080 del container. Y ahí estamos. ¿Qué es lo que se me está quejando? MyETL. Por alguna razón en este momento debo haber hecho algo mal y no estoy pudiendo importar. Déjenme ver algo. Escribo así, me da el mismo error. Bueno, vamos a hacer esto. Vamos a ponerlo acá por el momento y después me fijo que es el error que cometí. Y para eso tengo que sacarle esta parte. Otro error. Ya, vamos a verlo. Línea 8, tiki, tiki, tiki. Puse import. Ahí está. Listo, perfecto. Fíjense que acá se levantó mi DAG. Mi DAG se llama MyETL Process. Vamos a verlo acá. Y acá está el nombre, mi proceso de ETL. Este DAG se corre todos los días
a la medianoche, como define esta etiqueta, que es una etiqueta del tipo cron. Vamos a verlo acá. Acá dice que se ejecuta todos los días a la medianoche. Y por último, bueno, estos son los 3 parámetros que sí o sí tiene que tener una definición de un DAG para andar. Ya está. Vamos a aprender el DAG. Esto es lo que yo voy a hacer cuando ustedes me entregan su DAG con su Airflow. Lo prendo y ahora se va a ejecutar automáticamente. ¿Por qué se ejecuta automáticamente? Ah, porque, claro, eso sí. Yo le puse que se ejecuta todos los días a la medianoche. Y también le puse que este DAG empezó desde el 1 de enero. Lo que va a hacer Airflow ahora, porque es muy conveniente para cuando desarrollamos ETLs, es rellenar toda esa historia de ejecuciones desde el 1 de enero hasta hoy en día. Significa que cuantos días haya tenido este año, va a ejecutar tantos DAGs hasta poder terminar, hasta llegar al día de hoy. Y ahí empezó a ejecutar y vamos por el 3, ya van 2 y así sucesivamente. Pero no me interesa que siga ejecutando. Yo lo que debería haber hecho es poner acá un none. Lo que me quiere decir ahí es que este DAG es del carácter de ejecución manual. Nunca voy a necesitar que se ejecute en intervalos. Vamos a ver. Ahí va a quedar colgado y si no me equivoco, una vez que termine estas tareas, ahí va terminando las tareas. Bueno, las va a ir terminando. Fíjense que acá está cada uno de los que corrió y empezó el 1 de enero, el 2 de enero, el 3 de enero y así, y va a seguir hasta hoy, julio 15. Si yo toco mi DAG, voy a ver mis 2 tareas, una que se llama descargar datos y la otra le pusimos el mismo nombre para que no colisionen. La primera llama una función de Python, la segunda es un dummy operator, no hace nada y se llama así. Volvamos al Airflow y veo que están bien. Si yo quisiera saber qué pasó mientras se ejecutó una tarea, por qué se rompió, toco la tarea, veo los logs y voy a ver qué es lo que pasó. Cuando Python se rompió y envió un log fatal, qué es lo que dice el traceback. Pero en este caso no hay nada porque salió todo bien. Lo único que habíamos hecho era iterar sobre esa lista que tenía 3 URLs que habíamos pasado a la función acá. Y a medida que iba iterando, iba imprimiendo. Y ese es el resultado que vemos acá. Entonces yo sé que se ejecutó la función, que fue exitosa, y que salió todo bien y terminó el DAG. Yo cuando haga esto con el de ustedes, voy a ver que va a ser verde, y voy a ir a ese lugar especial donde debería haber guardado el resultado, que es, ¿cómo se llama? Home Airflow resultados.csv. Y ahí agarro el resultado y lo comparamos. ¿Hasta acá se entendió? ¿Alguna pregunta? Súper claro. Bien, bueno, perfecto. Hay una pregunta en el chat, Agus. Perdón, no sé si te interrumpí. A ver. Pero, Vamos preguntan al chat. si se puede resolver con pandas. Bien, me llaman del chat. Con pandas, sí, seguro. De hecho, como ustedes van a manejar CSVs, seguramente tengan que usar pandas para hacer group by, a no ser que quieran hacerlos bien levantando la data, creando las funciones de agrupación, pero no creo. Creo que pandas es lo mejor, va a ser lo más rápido siempre, porque pandas se utiliza C por atrás para hacer las transformaciones de los datos. Y además pueden ir buscando en la documentación de pandas, cuando levanten CSVs, e ir encontrando ciertas particularidades. Por ejemplo, que pandas no solo acepta acá levantar un path hacia un archivo, también ustedes pueden poner una URL, y entonces podrían saltearse el paso de descargar la data, escribirla en disco, que suelen ser las cosas que más tiempo consumen computacionalmente, y ahora pueden ya tenerla en memoria y ahí ir trabajándola. Fíjense, pero sí, seguro van a necesitar pandas. ¿Qué es lo que haría acá? Ponerle que mi función ahora es procesamiento.
Obviamente debería una importación, pandas. Y ahora, antes de ver eso, déjenme ver una cosa. Bueno, tienen que chequear si el container tiene pandas, corre pandas. Porque si no instalan pandas, entonces se va a romper cuando se ejecute, porque va a decir no existe el módulo llamado pandas. Ahí está. Y si yo quisiera aclarar una importación que necesito, podré ir a mi Dockerfile y acá instalar dentro de este container esa necesidad, que en este caso sería un pip install pandas. Pero también puedo ser más ordenado y agarrar y decir, bueno, creo este archivo que es estándar, generalmente para los proyectos de Python, y que tiene nombradas las dependencias, así como también las versiones de esa dependencia. Aclarar versiones suele ser muy importante, como por ejemplo cuando nosotros le decimos Airflow 1.10.10, para no decir 2 y que al final no funcionen las cosas. Pueden poner y listar todas sus dependencias acá, scikit-learn, qué sé yo, no sé por cuál irán, lo que sea. Y acá en vez de listar cada una y después poner scikit-learn y que se haga muy largo, pueden poner R requirements. Y ahora van a instalar todo lo que acá haya especificado. O sea, es una manera más ordenada, pero también pueden haberlo hecho acá. Una cosa a tener en cuenta es que tienen que meter este requirements adentro del container, y eso se los dejaré a ustedes, pero sería un paso previo antes de intentar hacer el pip install requirements. Así que, sí, pueden usar pandas. ¿Alguna otra pregunta? Por ahora no, o sea, hay un par de preguntas en el chat, pero más operativas. Dale, a ver, déjenme encontrar el chat. Ahí estoy viendo. A ver, lo de pandas. Bien, perfecto. Sí, pueden. ¿El repositorio con el problema ya lo pasaron? Sí, el repositorio ya está pasado. Lo pueden encontrar en Slack, en la barra de arriba del canal nuestro. Si no, por las dudas, siempre vale la pena. ¿Dónde lo dejé? Acá. Lo copiamos y pegamos en el chat para que quede. Tercero, que el repositorio con el desafío es el siguiente, sí. Pero hay un canal de Slack donde además de... es eso, vos. Genial, me pasan el link del Slack. Ok, el link del Slack. Creo que ahí alguien se lo pasó. Bien, Ahí ya sí, ya perfecto. está atendido. Bien, entonces, ¿ninguna otra pregunta? ¿Alguien más? Aprovechen si alguien se sumó Bueno, posterior a la primera. si no me equivoco, queda una semana para entregar todavía, ¿no? Totalmente, sí, sí, sí. Tenemos tiempo y hay una reunión más de cierre, creo, el 21. Pero bueno, estamos abiertos a las dudas. Como ya saben, Va, vía Agus, y igual en el canal de Slack también estamos activos, así es que bárbaro, genial. Recuerden que el tiempo de entrega también es importante, no dejen pasar mucho tiempo. No esperen sentirse seguros, simplemente mándenlo, sáquenlo de encima y ya está. Pero no teman en ese sentido. Quizás una cosa que me gustaría nombrar, por último, es esta parte de formato y estilo, para ir cerrando. Que bueno, ¿cómo yo sé formato y estilo, ¿no? Porque si ahí dice el PEP 8, y si leo la lista de PEP 8, los PEP son largos. Muy interesante la manera en que se gobierna Python y cómo funciona esto de los enhancements. Pero es largo, y eso, supongo que a alguien que no le guste esta parte puede pensar que es aburrido. Pero sepan que muchas de estas cosas se pueden hacer automáticas y hay librerías de Python que lo que buscan es hacer lo que se llama el linting y el autoformateo. Así que busquen, averigüen. No les digo cuál es, pero es súper conocida, así que apenas lo googleen va a salir. Para tener en cuenta a la hora de rellenar
de verificar que todo esté bien para, me perdí, estabas acá, este punto, el punto 3. Bien, eso es todo por mi parte. Si alguien tiene una pregunta más, si no, podemos ir cerrando, me imagino. Sí, yo creo que sí, en honor al tiempo, si alguien quiere aprovechar para sacarse más dudas o si no, los liberamos y Agustín también. Y seguimos por Slack y hasta el próximo miércoles, creo que es el siguiente encuentro. Perfecto. Puede que tarde en el Slack, pero termina respondiendo, a lo sumo me lleva un día. Sí, igual también estamos ahí nosotros para apoyarte a vos, así que cualquier cosa, si es muy urgente, te contactamos más directamente. Dale, sí, obvio. Pero bueno, hace un hermoso, lindo día afuera, así que vamos a disfrutarlo, ahora que son las 18. Dale, aprovechen entonces. Muchas gracias a todos por el tiempo y si no hay más preguntas, bueno, quedamos libres y nos vemos en la próxima, ¿sí? Listo. Bueno, Sa- chicos, chao. Me voy despidiendo. saludos, chao.